En las tierras altas de Escocia, donde las montañas se alzaban como gigantes de piedra y los bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista, existía un pequeño condado llamado Ravenmore. Era el año 1347. Y el mundo medieval aún vivía bajo las sombras de la superstición y el miedo. En el castillo de Ravenmore, construido en piedra gris que parecía fundirse con las nubes perpetuas, vivía Elara Thornwood, hija del conde Edmund Thornwood. Elara había sido una niña hermosa, con cabello dorado como el trigo y ojos verdes como los bosques que rodeaban su hogar. Pero eso había sido antes de que su madre muriera de fiebre, antes de que su padre, consumido por la soledad, se casara con Lady Morgana, una mujer de belleza inquietante y temperamento frío como el hierro. Ahora, a sus 20 años, Elara vivía recluida en la torre norte del castillo, donde apenas entraba la luz del sol. Llevaba un velo grueso que cubría su rostro completamente, desde la frente hasta el cuello. Sus manos siempre estaban envueltas en guantes de cuero fino, y su cuerpo permanecía oculto bajo capas de tela oscura. La razón era simple y terrible. Lady Morgana, en un arrebato de celos por la belleza de su hijastra, había mezclado hierbas venenosas en el vino de Elara 3 años atrás. No había sido magia, aunque muchos en el castillo murmuraban sobre brujería. Había sido veneno real, una mezcla de plantas que causaban erupciones severas, decoloración de la piel y cicatrices permanentes. Elara había sobrevivido, pero su rostro había quedado marcado para siempre, o eso creía ella. Lady Morgana se aseguraba de que cada espejo en las habitaciones de Elara estuviera cubierto con telas negras, y que nadie viera su rostro sin el velo. «Eres repulsiva ahora», le había dicho su madrastra con frialdad calculada el día que Elara finalmente pudo levantarse de su lecho de enfermo. «Si alguien viera tu rostro, traerías desgracia a esta familia. Tu padre ha accedido a que permanezcas oculta. Por el bien de todos». Elara, débil y aterrorizada por las semanas de agonía que había sufrido, había aceptado sin cuestionar. Su padre, consumido por la influencia de Morgana, apenas la visitaba. Los sirvientes le tenían lástima, pero nadie se atrevía a contradecir a Lady Morgana. Esta mañana en particular, Elara estaba junto a la estrecha ventana de su torre, mirando hacia el bosque. A lo lejos, podía ver el humo de las aldeas, escuchar el débil sonido de las campanas de la iglesia. Su vida se había convertido en una existencia fantasmal, y cada día se sentía más aprisionada. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Marta, su doncella, una mujer mayor que había servido a su madre. «Mi señora», dijo Marta con voz suave, «su padre solicita su presencia en el gran salón». «Ahí, visitantes importantes». Elara sintió un destello de pánico. Raramente la llamaban. Se ajustó el velo, asegurándose de que cada centímetro de su rostro estuviera cubierto, y se puso los guantes. «¿Quiénes son los visitantes?», preguntó con voz que sonaba amortiguada tras el velo. Marta dudó. «Son los hombres del clan MacLeod, los señores de las tierras del norte. Dicen que vienen por asuntos de alianzas». El clan MacLeod. Elara había escuchado historias sobre ellos. Eran guerreros feroces, hombres que vivían más cerca de los bosques que de las ciudades, que cazaban con una precisión casi sobrenatural. Los llamaban a manada porque se movían como lobos, unidos, letales, leales solo entre ellos. Cuando Elara descendió por las escaleras de piedra hacia el gran salón, sus pasos resonaban en el silencio. El salón estaba iluminado por antorchas y el gran fuego en la chimenea. Su padre estaba sentado en su silla tallada, con Lady Morgana a su lado, envuelta en terciopelo púrpura y con una sonrisa satisfecha en sus labios rojos. Frente a ellos había 5 hombres. Todos vestían pieles y cuero, con armas en sus cinturas. Pero el que estaba al centro capturó inmediatamente la atención de Elara. Era alto, con hombros anchos y una presencia que parecía llenar toda la habitación. Su cabello era negro como el carbón, largo hasta los hombros, y sus ojos eran de un gris tormentoso que parecía ver directamente a través de las personas. Este era Kellan MacLeod, líder del clan Elfa de la manada. Tenía 30 años y su reputación era legendaria. Se decía que había matado a su primer enemigo a los 14, que había unificado 3 clanes bajo su liderazgo, y que ningún hombre se atrevía a desafiarlo. «Ah, Elara», dijo su padre con voz tensa, «estos son nuestros invitados del norte, Lord MacLeod y sus hombres». Elara hizo una reverencia profunda, manteniendo la cabeza baja. «Es un honor, mi señor». Kellan la observó con intensidad. Elara podía sentir su mirada, aunque no la viera directamente. Había algo diferente en cómo él la miraba, como si pudiera ver más allá del velo. «Lady Elara», dijo Kellan con voz profunda que resonaba como trueno distante. «¿Siempre usa velo?». Fue Lady Morgana quien respondió con voz melosa. «Mi pobre hijastra sufrió un terrible accidente hace años. Un incendio en sus aposentos. Las cicatrices son lamentables. Usa el velo por modestia, para no causar incomodidad a otros». Era una mentira suave, pero efectiva. Kellan asintió lentamente, aunque sus ojos no dejaron de estudiar a Elara. «Entiendo. Lamento su sufrimiento, mi señora».
La reunión continuó con discusiones sobre territorios, rutas comerciales y posibles alianzas matrimoniales. El ara se mantuvo en silencio, de pie junto a la pared como le habían enseñado, pero varias veces sintió la mirada de Kellam posarse sobre ella, curiosa, evaluadora. Cuando la reunión terminó y los hombres de MacLeod fueron llevados a sus aposentos para pasar la noche, el ara intentó retirarse a su torre. Pero en el corredor oscuro, una voz la detuvo. Lady Elara se giró bruscamente. Kellam estaba allí, solo, apoyado contra la pared de piedra. En la penumbra, con las antorchas proyectando sombras danzantes, parecía más lobo que hombre. «Mi señor», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «¿Necesita algo?» Él se acercó con pasos silenciosos. El ara retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó la pared fría. «Tengo curiosidad», dijo Kellam. «En mi experiencia, las personas ocultan su rostro por dos razones, porque son horribles de ver, o porque alguien quiere que crean que lo son». El ara sintió su corazón latir violentamente. «Las cicatrices del fuego son reales, mi señor. No hay misterio que descubrir». Kellam inclinó su cabeza, estudiándola. «¿Sabe qué hago yo, Lady Elara? Caso. Y cuando cazas, aprendes a leer señales». El temblor en la voz de alguien, la tensión en sus hombros, el miedo genuino versus el miedo fabricado. «No entiendo qué insinúa». «Insinuó», dijo él, su voz bajando a un susurro, «que algo en esta historia no encaja. ¿Y los MacLeod no dejamos misterios sin resolver?» Antes de que el ara pudiera responder, pasos resonaron en el corredor. Kellam se alejó suavemente, como si la conversación nunca hubiera ocurrido, y desapareció en las sombras. El ara corrió de regreso a su torre, su mente agitada. Había algo en Kellam MacLeod que la perturbaba. No era miedo exactamente, era algo más peligroso. Era esperanza. La mañana siguiente, amaneció con niebla espesa cubriendo el condado de Ravenmoor. El ara despertó temprano, como siempre, y se preparó con cuidado. El velo, los guantes, las capas de tela. Su armadura contra el mundo. Marta entró con una bandeja de desayuno y noticias. «Los MacLeod permanecerán 3 días más, mi señora. Su padre está organizando una cacería esta tarde. Lady Morgana insiste en que usted no asista». Por supuesto que insistía. Morgana nunca perdía oportunidad de mantener a el ara escondida, alejada de cualquier evento social. «Entiendo», murmuró el ara. Aunque algo rebelde, se agitó en su pecho. Pasó la mañana en su torre, traduciendo textos latinos que había encontrado en la biblioteca del castillo. Era una de sus pocas distracciones, pero sus pensamientos seguían volviendo a Kellam MacLeod y sus palabras enigmáticas de la noche anterior. Al mediodía, escuchó el bullicio de la cacería reuniéndose en el patio. Voces masculinas, ladridos de perros, el relinchar de caballos. Se acercó a su ventana y los observó partir, su padre, los hombres de MacLeod, varios nobles menores del condado. Y Kellam, montando un semental negro. Su figura imponente incluso a la distancia, algo impulsivo se apoderó de el ara. Años de reclusión habían hecho que casi olvidara cómo se sentía el sol en su rostro, el viento en su cabello. Antes del veneno, ella había amado cabalgar por los bosques. Esperó hasta que todos estuvieran lejos, luego llamó a Marta. «Necesito ropa de montar», dijo firmemente, «y prepara mi caballo». Marta la miró con alarma. «Mi señora, Lady Morgana». «Lady Morgana está ocupada, entreteniendo a las damas en el salón. No sabrá». «Por favor, Marta, solo quiero sentir el bosque una vez más». La lealtad de Marta a la memoria de la madre de el ara ganó. Asintió y en media hora, el ara estaba vestida con ropa de montar oscura, su velo firmemente atado, montando su yegua gris hacia el bosque. El aire era fresco y limpio. Los árboles se alzaban como catedrales naturales, sus hojas susurrando secretos antiguos. El ara siguió un camino que conocía de memoria, uno que la llevaría lejos de donde la cacería estaría. Pero el destino tenía otros planes. Un ciervo cruzó su camino repentinamente, asustando a su yegua. El animal se encabritó y el ara, fuera de práctica, perdió el equilibrio. Cayó pesadamente al suelo cubierto de musgo, el impacto robándole el aliento. Cuando finalmente pudo sentarse, mareada, se dio cuenta con horror de que su velo se había desatado en la caída. Estaba parcialmente descubierto, colgando de un lado de su rostro. Pánico. Puro pánico la inundó. Levantó las manos para ajustarlo cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. ¿Lady Elara? Era Kellam. Por supuesto que era él. El universo parecía conspirar para humillarla. El ara se giró rápidamente, dándole la espalda, sus manos trabajando frenéticamente para asegurar el velo. «Estoy bien», dijo apresuradamente. «Mi caballo se asustó». «No es necesario». Pero Kellam ya había desmontado. Escuchó sus pasos acercándose. «Está herida. Vi la caída desde la colina, no estoy herida. Solo necesito. Por favor, no se acerque». Pero él no la escuchó, o eligió no hacerlo. En un momento estaba frente a ella, y antes de que pudiera detenerlo, sus manos tomaron las de ella, deteniéndola de ajustar el velo. «Déjeme ver», dijo con voz sorprendentemente suave.
No, Elara intentó apartarse, pero él era demasiado fuerte. No dolorosamente fuerte, solo, firme. Lady Elara, he visto hombres destrozados en batalla. He visto heridas que harían desmayar a hombres valientes. Sea lo que sea, no me va a asustar. Con manos gentiles pero decididas, Kellam apartó el velo completamente de su rostro. Elara cerró los ojos con fuerza, esperando su repulsión, su rechazo, su lástima. Segundos pasaron. Demasiados segundos. Finalmente, incapaz de soportar más, abrió los ojos. Kellam la miraba fijamente. Pero su expresión no era de horror, era de confusión. ¿Estas son las terribles cicatrices? Preguntó él lentamente. Elara parpadeó. Yo. Sí, son horribles. Todos dicen. Mire, se interrumpió Kellam, sacando un pequeño espejo de metal pulido de su bolsa de montar y sosteniéndolo frente a ella. Por primera vez en 3 años. Elara vio su reflejo, sin el filtro de las palabras de Morgana. Tenía algunas marcas leves en su mejilla izquierda, vestigios del veneno, pero estaban desvanecidas, apenas visibles. Su piel era pálida por la falta de sol, pero no era la monstruosidad que le habían hecho creer. Sus ojos verdes seguían siendo los mismos, quizás más tristes, pero hermosos. Su cabello dorado, aunque más opaco, aún brillaba en la luz filtrada del bosque. No entiendo, susurró ella, su voz quebrándose. Morgana dijo. Ella dijo que era horrible, que nadie podría verme sin sentir repulsión. La expresión de Kellam se endureció. Lady Morgana mintió, deliberadamente. Las marcas que tiene son menores, cosméticas. Nada que justifique 3 años de reclusión. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elara. Años de dolor, de soledad, de creer que era un monstruo, todo basado en una mentira cruel. Kellam, con una ternura que contradecía su reputación feroz, usó su pulgar para limpiar sus lágrimas. ¿Por qué haría eso? Sollozó Elara. ¿Por qué me haría esto? Los celos son veneno, respondió Kellam, más mortal que cualquier toxina. Ella vio su belleza como amenaza y decidió destruirla. No con veneno que mata, sino con veneno que aprisiona. Elara temblaba, toda su realidad desmoronándose y reconstruyéndose simultáneamente. Kellam se sentó junto a ella en el musgo, su presencia sólida y reconfortante. Tengo una pregunta importante, dijo él después de un momento. ¿Quieres seguir siendo prisionera? Ella lo miró, sus ojos verdes encontrándose con los grises de él. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que, los MacLeod no toleramos la injusticia, especialmente contra mujeres indefensas. Si quiere, puedo exponer la verdad frente a su padre, frente a toda la corte. Mi padre nunca me creerá sobre Morgana. Está completamente bajo su influencia. Kellam sonrió, y era una sonrisa de lobo, entonces quizás necesita una salida diferente. Los MacLeod siempre protegemos a los nuestros. Podría ofrecerle santuario en nuestras tierras. ¿Por qué haría eso por mí? Apenas me conoce. Kellam la estudió con esos ojos penetrantes. Porque reconozco una jaula cuando la veo. Y porque algo en usted, Lady Elara, me habla, como si el destino no se hubiera puesto en el camino del otro por una razón. Elara sintió algo despertar en su pecho, algo que había estado dormido por 3 largos años. Esperanza, posibilidad, vida. Necesito pensar, susurró ella. Por supuesto, Kellam se puso de pie, ofreciéndole su mano. Pero piense rápido. Partimos en 2 días. Y Lady Elara, una cosa más, sí, deje el velo. No lo necesita. Nunca lo necesitó, mientras cabalgaban de regreso al castillo juntos. El velo permaneciendo guardado en la bolsa de Kellam. Elara sintió por primera vez en años que quizás, solo quizás, había un futuro más allá de las paredes de su torre. Esa noche, Elara no regresó a su torre inmediatamente. Después de separarse de Kellam en los establos, vagó por los pasillos del castillo sin su velo, oculta solo por la penumbra de las antorchas. Marta casi gritó cuando la vio entrar a sus aposentos. Mi señora, su rostro. Está bien, Marta, dijo Elara con voz firme. De hecho, está más que bien. Necesito que me digas la verdad. ¿Cuándo me viste después del veneno? ¿Qué tan terribles serán las marcas? Marta dudó, sus ojos viejos llenándose de lágrimas. Al principio eran severas, mi señora, rojas, hinchadas, pero con el tiempo, se desvanecieron. A los 6 meses, apenas eran visibles. Yo intenté decírselo, pero Lady Morgana me prohibió hablar. Amenazó con echarme si decía algo. ¿Y mi padre? Su padre nunca la vio sin el velo. Lady Morgana se aseguró de eso. Ella controlaba cada visita, cada interacción. Lentamente lo convenció de que verla causaría dolor a ambos. La rabia que Elara sintió en ese momento era pura y ardiente. 3 años. 3 años robados de su vida por una mentira elaborada. Marta, necesito que me ayudes. Voy a asistir a la cena esta noche. Sin velo, Marta palideció. Mi señora, Lady Morgana. Que Lady Morgana enfrente la verdad. Ya es suficiente. Elara se bañó, y por primera vez en años se permitió mirarse completamente en un espejo sin cubierta. Las marcas en su mejilla eran apenas visibles a la luz de las velas. Su piel era pálida pero no grotesca, y sus ojos brillaban con una determinación que había olvidado que poseía.
Marta la ayudó a vestirse con uno de los vestidos que había guardado de antes del veneno. Era de terciopelo verde esmeralda, que hacía juego con sus ojos. Se soltó el cabello, dejándolo caer en ondas doradas sobre sus hombros. Cuando descendió las escaleras hacia el gran salón, las conversaciones se detuvieron gradualmente. Los nobles, los sirvientes, todos se giraron para mirarla. El silencio se extendió como una ola. Su padre se puso de pie, su rostro mostrando shock absoluto de Lara. ¿Eres tú? Pero fue la reacción de Lady Morgana la que más satisfizo a Lara. La madrastra palideció dramáticamente, su boca abriéndose en una O perfecta de horror. Por primera vez en 3 años, Morgana había perdido el control. ¿Qué significa esto? Siseó Morgana, recuperándose rápidamente. ¿Cómo te atreves a mostrar tú? ¿Tú, mi rostro normal? Interrumpió Lara con voz clara que resonó en el salón. ¿Mi rostro que nunca fue monstruoso? ¿El rostro que me hiciste creer que era horrible cuando en realidad solo tenías celos? Un murmullo recorrió el salón. Kellam, sentado entre sus hombres, observaba la escena con intensidad, listo para intervenir si era necesario. El conde Edmund se acercó a su hija, estudiando su rostro con ojos llorosos. Pero las cicatrices. Morgana dijo. Morgana mintió, Lara mantuvo su voz firme. Las marcas del veneno que ella misma puso en mi vino se desvanecieron hace más de 2 años. Pero me mantuvo encerrada, me hizo creer que era un monstruo, me robó 3 años de mi vida, eso es absurdo, exclamó Morgana, pero su voz sonaba aguda, desesperada. El veneno fue un accidente, y las cicatrices, ¿un accidente? La voz de Kellam cortó el aire como una espada. Se puso de pie, su presencia dominando el salón. Interesante elección de palabras, Lady Morgana. Lady Lara mencionó el veneno que ella misma puso en mi vino. Pero usted es la primera en llamarlo accidente. ¿Cómo sabía que fue veneno y no alguna otra aflicción? Morgana palideció aún más. Había cometido un error y todos en el salón lo habían notado. El conde Edmund se giró hacia su esposa Morgana. ¿Qué es esto? Es una conspiración, dijo Morgana, su voz ahora temblando. Esa chica siempre ha sido celosa de mí. Ahora quiere. Suficiente, la voz del conde tronó. Edmund Thornwald podía estar bajo la influencia de su esposa. Pero no era completamente ciego. Miró a su hija, realmente la miró, y vio la verdad que había estado frente a él todo el tiempo. Marta, trae al maestro de hierbas. Quiero saber exactamente qué hierbas fueron usadas hace 3 años y si fueron administradas deliberadamente. Mientras Marta corría a cumplir la orden, Morgana intentó un último movimiento. Se giró hacia su esposo con lágrimas falsas. Edmund, por favor, después de todo lo que hemos... Silencio, dijo el conde, y había acero en su voz. Si lo que Lara dice es verdad, si has envenenado a mi hija y luego la has aprisionado con mentiras, entonces ya no eres bienvenida en este castillo. La cena se había convertido en un juicio. El maestro de hierbas, un hombre anciano llamado Eldrick, fue traído e interrogado. Con temor en sus ojos, admitió que Lady Morgana le había pedido una mezcla específica de hierbas 3 años atrás, hierbas conocidas por causar erupciones severas pero temporales. Ella dijo que era para una rival, murmuró Eldrick. No sabía que era para Lady Elara. Lo juro. El caso estaba cerrado. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Lady Morgana, despojada de su poder y su influencia, fue escoltada fuera del salón. Sería enviada de vuelta a su familia en desgracia. Su matrimonio con el conde sería anulado. Cuando el caos finalmente se calmó, Edmund se acercó a Elara con lágrimas genuinas en sus ojos. Hija mía, perdóname. Estuve ciego, tan consumido por mi propia soledad que dejé que esa mujer destruyera lo único bueno que me quedaba de tu madre. Elara sintió lágrimas propias corriendo por sus mejillas. Abrazó a su padre, y por primera vez en 3 años, sintió su abrazo protector. Estás perdonado, padre. Ambos fuimos víctimas de su manipulación. Esa noche, después de que todos se retiraran, Kellam encontró a Elara en el balcón que daba al bosque. La luna brillaba llena y plateada sobre los árboles. Fue valiente hoy, dijo él, apoyándose en la barandilla junto a ella. Fue necesario, respondió ella, gracias, por darme el espejo, por mostrarme la verdad. ¿Qué hará ahora? Su padre querrá compensarla por los años perdidos. Elara se giró para mirarlo. En la luz de la luna, Kellam parecía incluso más lobo que antes, salvaje y hermoso. No lo sé, admitió ella. Por primera vez en años, el futuro es una página en blanco. Es aterrador y emocionante a la vez. Kellam sonrió, y esta vez era una sonrisa genuina, cálida. ¿Recuerda mi oferta? De santuario en tierras MacLeod, la recuerdo, la oferta aún está en pie. No como refugio ahora, sino como posibilidad. Nuestras tierras son salvajes, libres. Podría aprender a vivir nuevamente allí, sin paredes, sin jaulas. Elara sintió su corazón latir más rápido. Había algo entre ellos, algo que había nacido en el bosque cuando él le mostró su verdadero reflejo. ¿Por qué yo, Lord MacLeod, podría tener a cualquier mujer? Kellam se acercó, su mano rozando su mejilla con ternura. Porque cuando la vi en ese bosque, vulnerable pero resistente.
Vi a alguien que entiende lo que es ser mal comprendido. Los llaman a mis hombres y a mí bestias, salvajes, pero somos leales, protectores y valoramos la verdad sobre todo. Usted tiene esas mismas cualidades, Lady Elara. Y eso es más raro que cualquier belleza física. Apenas nos conocemos. Entonces conózcame, dijo él simplemente. Venga al norte conmigo. No como prisionera, no por obligación, como invitada. Y si decide que no es el lugar para usted, la escoltaré de regreso personalmente. Elara miró hacia el bosque, hacia las tierras que se extendían más allá de su vista. Durante 3 años había estado prisionera. Ahora tenía la oportunidad de ser verdaderamente libre. Necesito hablar con mi padre, dijo finalmente. Pero Kellam, creo que me gustaría ver el norte. La sonrisa que él le dio valió más que todas las joyas del castillo. 3 días después, Elara cabalgaba hacia el norte con el clan MacLeod. Su padre había bendecido el viaje, aunque con lágrimas en los ojos. Edmund había insistido en darle una dote generosa y una escolta de sus propios guardias. Pero Kellam había rechazado cortésmente esto último. Los MacLeod protegemos lo nuestro, había dicho con firmeza. Y Lady Elara estará bajo nuestra protección ahora. Marta había insistido en acompañar a Elara, y la joven había aceptado agradecida. La anciana doncella cabalgaba en una carreta con provisiones, mientras Elara montaba su yegua gris junto a Kellam. Los hombres de MacLeod eran diferentes a cualquier grupo que Elara hubiera conocido. Eran rudos, sí, pero había una camaradería entre ellos que era hermosa de presenciar. Bromeaban entre sí, se cuidaban mutuamente, y trataban a Elara con un respeto que no se sentía forzado. Uno de ellos, un hombre joven llamado Finn con cabello rojizo y ojos brillantes, cabalgó junto a ella durante un trecho. ¿Es cierto que su madrastra la mantuvo encerrada durante años?, preguntó con curiosidad genuina. Finn advirtió Kellam con voz baja. No, está bien, dijo Elara. Sí, es cierto, Finn silbó bajo. Bien que está fuera entonces. En nuestro clan, la libertad es sagrada. No toleramos jaulas, ya sean de hierro o de mentiras. ¿Por qué los llaman la manada?, preguntó Elara. Finn sonrió ampliamente. Porque actuamos como lobos. Cazamos juntos, protegemos juntos, sobrevivimos juntos. Kellam es nuestro elfa, el líder. Y cuando alguien se une a nosotros, se convierte en parte de la manada para siempre. Era un concepto extraño pero atractivo. Elara había crecido en un mundo de jerarquías rígidas y traiciones políticas. Este sentido de lealtad incondicional era refrescante. El viaje duró 5 días. Atravesaron bosques densos, cruzaron ríos caudalosos, subieron montañas, donde el aire era tan frío que podían ver su aliento. Cada noche acampaban bajo las estrellas y Kellam siempre se aseguraba de que la tienda de Elara estuviera cómoda y segura. Una noche, sentados alrededor del fuego, uno de los hombres más viejos del clan, Dougal, comenzó a contar historias. Tenía una cicatriz que atravesaba su rostro, pero sus ojos brillaban con humor. ¿Quieres saber cómo Kellam se convirtió en nuestro elfa?, preguntó Elara. Dougal advirtió Kellam, pero había diversión en su voz. Tenía 18 años, continuó Dougal, ignorando a su líder. El elfa anterior, su padre, había muerto en batalla. 3 clanes rivales pensaron que éramos débiles, que un muchacho no podría liderarnos. Atacaron simultáneamente. Elara se inclinó hacia adelante, fascinada. ¿Y qué pasó? Kellam los enfrentó a todos, dijo Finn, uniéndose a la historia. 3 líderes de clan, guerreros experimentados. Luchó durante horas. Cuando terminó, los 3 se arrodillaron ante él y juraron lealtad, no por miedo, sino por respeto. Elara miró a Kellam, quien observaba el fuego con expresión pensativa. ¿Es cierto?, preguntó ella suavemente. Es cierto que luché, respondió Kellam, pero estos románticos exageran. La verdad es más simple, defendí lo que era mío. Mi clan, mi gente. No había otra opción, siempre hay opciones, dijo Elara. Usted eligió quedarse y luchar. Podría haber huido. Kellam la miró entonces, y en sus ojos grises había profundidad que la hacía querer ahogarse en ellos. Un elfa no huye. Protege, siempre. Esa noche, cuando Elara se retiró a su tienda, no pudo dormir. Las palabras de Kellam resonaban en su mente. Había algo en su certeza, en su fuerza inquebrantable, que la hacía sentir segura de una manera que nunca había experimentado. Al 5.º día, finalmente llegaron a las tierras MacLeod. Elara contuvo el aliento cuando vio la vista ante ella. No era un castillo como Ravenmoor, no era piedra gris y torres altas. Era un poblado construido al borde de un lago cristalino, rodeado de montañas majestuosas. Las casas eran de madera y piedra, humo salía de las chimeneas, y podía escuchar risas de niños jugando. Bienvenida a casa, dijo Kellam suavemente, y de alguna manera, esas palabras hicieron que el corazón de Elara se sintiera completo. Los primeros días en tierras MacLeod fueron una revelación para Elara. Todo era diferente a su vida anterior. No había sirvientes manteniendo la distancia, no había paredes opresivas, no había miradas de lastimado disgusto. Kellam le había dado una cabaña hermosa cerca del lago, con ventanas amplias que dejaban entrar luz abundante. Marta se instaló cómodamente y declaró que era el lugar más encantador que había visto.
pero lo que más sorprendió a Elara fue la comunidad. Las mujeres del clan la recibieron con brazos abiertos. Elsa, la esposa de Dougal, una mujer hebaste con trenzas grises y risa contagiosa, la invitó a coser con ellas esa misma tarde. No somos formales aquí, dijo Elsa. Todos trabajamos, todos contribuimos, incluso los líderes. Verá que Elam arreglando techos o pescando como cualquier otro. Era cierto. En los días siguientes, Elara observó a Kelam trabajar junto a su gente. Reparaba herramientas, ayudaba a construir una nueva casa para una pareja joven, entrenaba con los guerreros. No había distancia entre el elfa y su manada. Una tarde, mientras Elara ayudaba a Elsa a preparar hierbas medicinales, la mujer mayor la estudió con ojos astutos. ¿Qué piensa de nuestro elfa?, preguntó directamente. Elara sintió calor subir a sus mejillas. Es vulnerable, fuerte, amable, Elsa rió. También es terco como una mula y demasiado protector para su propio bien. Pero tiene buen corazón. No ha mirado a ninguna mujer de esa manera en años. ¿De qué manera? Como si fuera el norte y usted fuera su estrella guía. Las palabras hicieron que el corazón de Elara latiera más rápido. Había sentido la atención de Kelam, la forma en que sus ojos la buscaban en cualquier reunión, como siempre se aseguraba de que estuviera cómoda. Pero había sido cuidadosa de no asumir demasiado. Esa noche había una celebración en el salón comunal. No era tan grande como el gran salón de Ravenmoor, pero era cálido, lleno de vida y risas. Había música, baile, comida abundante. Kelam se sentó junto a Elara en la mesa principal. Estaba relajado de una manera que ella nunca había visto en los nobles de su padre. Aquí era simplemente el mismo, sin pretensiones. ¿Está disfrutando su estancia?, preguntó él, ofreciéndole una copa de hidromiel. Más de lo que imaginé posible, admitió Elara. Su gente está extraordinaria, nuestra gente, corrigió Kelam suavemente. Si decide quedarse, serán su gente también. El peso de esas palabras no pasó desapercibido. Antes de que Elara pudiera responder, Finn se acercó, ligeramente tambaleante por el hidromiel. Lady Elara, ¿sabe bailar nuestras danzas? Me temo que no, entonces debe aprender. Finn la tomó de la mano y la llevó al centro del salón antes de que pudiera protestar. La danza era salvaje y libre, nada como los bailes formales de la corte. Finn la hizo girar y reír, y pronto otros se unieron. Elara se sintió más viva que nunca. Cuando la canción terminó, jadeando y sonriendo, miró hacia donde Kelam estaba sentado. Él la observaba con una intensidad que hizo que su estómago se apretara. No era la mirada de un anfitrión cortés, era la mirada de un depredador que había encontrado exactamente lo que quería. Más tarde esa noche, Kelam la acompañó de regreso a su cabaña bajo un cielo estrellado. El lago reflejaba la luna llena como un espejo plateado. Ha encajado bien aquí, dijo Kelam. Mi gente la adora. Su gente es fácil de adorar, respondió Elara. Caminaron en silencio por un momento, la tensión entre ellos casi palpable. Elara, dijo Kelam finalmente, deteniéndose. Necesito ser honesto con usted. Ella se giró hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Cuando la vi en ese castillo, velada y encerrada, sentí algo que no había sentido en años. Rabia, sí, por la injusticia, pero también conexión. Como si mi alma reconociera la suya. Kelam. Déjeme terminar, continuó él, sus ojos grises brillando bajo la luz de la luna. Sé que es pronto, sé que apenas nos conocemos, pero los MacLeod no mentimos sobre lo que sentimos. Y siento que usted pertenece aquí, conmigo, con nosotros. Elara sintió lágrimas picando sus ojos, pero eran lágrimas de alegría. No de tristeza. He pasado 3 años creyendo que era un monstruo, susurró ella, que nadie podría quererme. Usted me mostró la verdad, Kelam. Me devolvió mi vida. ¿Cómo podría no sentir algo por usted? ¿Entonces se quedará? Su voz era esperanzada, vulnerable de una manera que pocos verían al feroz líder. Me quedaré, dijo Elara, y cuando dijo las palabras, supo que eran verdad en lo más profundo de su ser. Si me acepta como soy, con mis cicatrices y mis miedos, Kelam tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente las marcas apenas visibles en su mejilla. Estas marcas son evidencia de su fuerza, de su supervivencia. Son hermosas porque son parte de usted. Y usted, Elara Thornwolf, es la mujer más hermosa que he conocido. Dentro y fuera, cuando él la besó, bajo la luna llena, con el lago susurrando a su alrededor y las montañas vigilando. Elara sintió que, finalmente había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en una persona. En una manada. En una familia elegida. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Elara. Aprendió las costumbres de los MacLeod, sus tradiciones, su forma de vida. Elsa le enseñó sobre hierbas medicinales y Elara descubrió que tenía talento natural para la curación. Pronto, la gente del clan venía a ella con sus dolencias, confiando en sus manos gentiles y su conocimiento creciente. Su relación con Kelam floreció naturalmente. No era el cortejo formal de la nobleza.
lleno de reglas y carabinas. Era paseos al amanecer junto al lago, conversaciones profundas bajo las estrellas, trabajo lado a lado durante el día. Era real, genuino, y Elara se enamoró más profundamente cada día. Una tarde de otoño, 6 meses después de su llegada, Kellam la llevó a un lugar especial en las montañas. Era un claro donde crecían flores silvestres, incluso con el frío acercándose, y desde allí se podía ver todo el territorio MacLeod. Este lugar es sagrado para Mictlan, explicó Kellam. Es donde los alfas traen a sus parejas elegidas para hacer un juramento. El corazón de Elara se aceleró. Kellam. Él se arrodilló ante ella, tomando sus manos. Elara Thornwall, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿En la elfa de esta manada? No te ofrezco un castillo de piedra o riquezas infinitas. Te ofrezco libertad, familia y un amor que durará hasta mi último aliento. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Elara. Sí, susurró, luego más fuerte. Sí, 1000 veces sí. El grito de alegría de Kellam resonó por las montañas. La levantó y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando finalmente la bajó, la besó con una pasión que hizo que sus rodillas temblaran. La boda se celebró en el equinoccio de otoño, bajo un cielo pintado de naranja y oro. No hubo sacerdote formal. En su lugar, los ancianos del clan oficiaron la ceremonia según las antiguas tradiciones. Elara llevaba un vestido simple de lino blanco, con flores silvestres trenzadas en su cabello. Kellam vestía las pieles y colores del clan, imponente y hermoso. Cuando intercambiaron votos, toda la manada estaba presente, y cuando Kellam la declaró su esposa y su elfa, el rugido de aprobación fue ensordecedor. Su padre había venido para la ceremonia, junto con una pequeña escolta. Edmund lloró al ver a su hija tan feliz, tan viva. Antes de partir de regreso a Ravenmoor, le abrazó fuertemente. Perdóname por los años que perdimos, susurró. Ya estás perdonado, padre, respondió Elara. Y ahora tenemos el futuro para crear nuevos recuerdos. Edmund le entregó un regalo antes de partir. El collar de su madre, una pieza hermosa con una esmeralda que brillaba como los ojos de Elara. Tu madre hubiera estado orgullosa de la mujer en que te has convertido, dijo con voz quebrada. Los meses se convirtieron en años. Elara no solo se adaptó a la vida con los MacLeod, prosperó, se convirtió en una líder sabia y compasiva, complementando la fuerza de Kellam con su empatía y su inteligencia. Expandió el conocimiento medicinal del clan, estableció relaciones comerciales con otros territorios, y medió en disputas con una justicia que ganó el respeto de todos. Cuando nació su primer hijo, un niño fuerte, con los ojos grises de su padre y el cabello dorado de su madre, la alegría en el clan fue indescriptible. Lo llamaron Yuen, que significaba guerrero joven, pero Elara sabía que sería más que un guerrero. Sería un líder que entendería tanto la fuerza como la compasión. 2 años después, llegó su hija, Isla, de cabello negro como la noche y ojos verdes brillantes. Era salvaje y dulce a la vez, perfecta en todos los sentidos. Una noche, años después de su boda, Elara estaba en el balcón de su casa, mirando las estrellas. Kellam se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de ella. ¿En qué piensas?, murmuró contra su cabello. En cuán diferente podría haber sido todo, respondió ella suavemente. Si no hubieras venido a Ravenmoor, si no hubieras cuestionado la historia de las cicatrices, si no hubieras tenido el coraje de mostrarme la verdad, el destino nos habría encontrado. De todas formas, dijo Kellam con convicción. De eso estoy seguro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él la giró para que lo mirara, sus ojos grises reflejando la luz de las estrellas, porque las almas gemelas siempre se encuentran, sin importar cuántas vidas o cuántos obstáculos. Tú eres mi norte, Elara. Siempre lo has sido, incluso antes de conocerte. Elara se paró en puntillas y lo besó, vertiendo todo su amor en ese gesto. Tú eres mi libertad, susurró contra sus labios. Mi hogar. Mi manada. En la distancia, el aullido de un lobo resonó en las montañas, salvaje y libre, y en ese momento, Elara supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. Había sido obligada a ocultar su rostro por la maldición de una madrastra celosa. Pero al final, esa prueba la había llevado exactamente donde necesitaba estar. No era el castillo de piedra gris donde nació, sino estas tierras salvajes del norte, con una elfa que la amaba por quien era, con una manada que la aceptaba como suya y con una vida que había elegido libremente. La niña, que una vez fue prisionera en una torre, se había convertido en una elfa feroz y amada. Y vivió, verdaderamente vivió todos sus días con alegría, propósito y amor.